Bien, ahora sí, estamos empezando este lindo programa de diseño curricular por competencias. Algunos van a decir, ¿y de qué se trata? ¿Cómo es que se realiza un diseño curricular? Pues vamos a ir trabajando esto en 4 unidades. No sé cuántos han revisado la propuesta, pero está ahí. Y obviamente vamos a empezar un poco acerca de lo que es la conceptualización y modelos de diseños curriculares. Vamos a hablar un poco de calidad educativa. Vamos a hablar un poco de lo que es competencia, una diferencia entre capacidad, cualificación y competencia. Este surgimiento del término competencias, qué clases de competencias existen, las básicas, genéricas, específicas, las competencias laborales, una definición de lo que es currículum, los modelos de diseños curriculares y vamos a trabajar un poco lo que es la redacción de competencias. En realidad, esto nos va a ayudar a poder elaborar ya las competencias cuando ustedes estén haciendo una planificación de curso, una planificación de aula, lo que pudiéramos decir también un plan de clase. Ya ustedes van a tener estos elementos a partir de hoy para poder elaborar una buena planificación. Y pasamos a lo que son los modelos de diseños curriculares y un poco de la conceptualización. Ustedes están viendo esta diapositiva que tiene que ver con un poco el recorrido que ha sucedido en la historia de la educación desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, posmoderna, y pudiéramos decir todavía falta, ¿verdad? Y aquí podemos ver que los actores entre docentes y estudiantes han habido muchos cambios, también algunos autores y representantes de la educación nos muestran una diversidad de formas de entender la educación, desde una educación clasista, religiosa, centrada en la Edad Media, cuando surgió la educación, como podemos ver, la universidad estaba mucho más centrada en un punto de vista eclesiástico, se quería formar profesionales para responder a las necesidades del pueblo, de la demanda del pueblo. Obviamente, estas universidades medievales también tenían su punto de trabajo, que era el centrado en el docente, una educación religiosa solamente para algunos tipos de personas. También ya en la edad moderna, surgen algunos representantes como Descartes, John Locke, y obviamente ellos cuestionan este punto de vista clasista y se levanta un punto de vista mucho más desarrollado en el arte, las ciencias y el sentido antropocéntrico, el hombre como parte fundamental de la educación. Y en la edad contemporánea, también en el siglo de las luces, aparecen otros representantes como Rousseau, Pestalozzi, que también cuestionan y dicen que el niño, el ser humano tiene mucho que decir, hay mucho que aprender a partir de su postura, ¿no? También están otros autores pedagógicos que tienen que ver con la formación de los individuos en sí. Y obviamente ya en la edad contemporánea, en la edad posmoderna, surgen otros actores en lo que es la educación. Como podemos ver, podemos entender que existieron distintas formas de enseñar, distintos roles para el alumno como para el docente, distintas formas de entender, distintas formas de planificar, distintas formas de enseñar. De todo esto surge la gran pregunta hoy: ¿cuál es la realidad de las universidades hoy? Si en la edad antigua, como vimos en la anterior diapositiva, la educación estaba centrada en una forma racional, en una forma lógica, en una forma tradicional. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo la universidad? Todavía vemos facultades saturadas en las universidades estatales, poco mercado laboral, estos diseños curriculares que todavía siguen desarticulados con la realidad, estos diseños, estas propuestas que no responden a las demandas del mercado, que en realidad existe un divorcio entre lo que la empresa, entre lo que la institución social, entre lo que el empleador requiere a lo que la universidad está devolviendo a la sociedad. Y es una crisis no solamente
para las universidades, sino para los que somos padres de familia, ¿verdad? Aquellos que ya estamos, que tenemos hijos dentro de la formación universitaria, decimos, bueno, en mis épocas no se enseñaba así, había un más compromiso, había más responsabilidad, o se exigía de esta forma, se presentaba de esta otra. Entonces hay un nuevo cambio en los paradigmas de la educación. Los contenidos todavía siguen siendo memorísticos, no hay sentido crítico. Cuando uno pregunta a los estudiantes, y algunos de ustedes son docentes, dime tu punto de vista, todavía existe esta situación de que los estudiantes no saben qué responder, cómo responder. Escaso uso de la didáctica para que mejore el proceso de aprendizaje. Los docentes tenemos 40 minutos de hora académica para desarrollar una clase y muchos de los docentes se pasan dictando los conceptos, las teorías, en vez de promover el análisis, la reflexión a partir de actividades dinámicas en clase, cuando son sobre todo clases reales, digamos, ¿no? No tanto virtuales. Entonces se hace poco uso de estas formas nuevas. Y algunos que saben cómo utilizarlas dicen, no, me ocupa mucho tiempo, que haga un análisis de problemas es demasiado, toda la clase y ya los estudiantes no quieren ni trabajar. Es preferible que yo les dicte, les dé el examen y se vayan a la casa y que se queden con lo poco que han aprendido. Lamentablemente es así, todavía la educación, una mezcla de la propuesta, pudiéramos decir, de un diseño curricular tradicional, un diseño constructivista y ahora vamos a ver un diseño por competencias. Poco uso de las tecnologías de la información, pese a que estamos ya viviendo una cuarta revolución con la robótica, la automatización, la domótica en las casas, en fin, hay pocos laboratorios de computación en algunas universidades y hasta los docentes dicen no voy a usar los medios, aunque los estudiantes están en este tiempo, esta generación milenaria, usando ya los celulares para investigar, para estudiar, para incluso a realizar sus trabajos de investigación. ¿Y hacia dónde va y apunta la formación de profesionales en este tiempo? ¿Cuál es la pregunta que nos surge? Nos surgen varias preguntas y una de ellas es justamente contenidos memorísticos. Vamos a seguir usando, vamos a seguir haciendo poco uso de la didáctica. ¿Qué es lo que nos lleva estos docentes, estos profesionales de este siglo XXI? ¿Qué es lo que requiere la universidad de este tiempo? ¿Cómo podemos responder a las demandas del mercado laboral? El mercado laboral, como estamos viendo en este cuadrito, requiere profesionales comprometidos, que tengan capacidad de adaptarse a los cambios, que resuelvan problemas, que sean personas propositivas, que puedan responder a una estructura laboral incluso cambiante. Recordemos que muchas de las empresas, aún en Bolivia, están con cambios, ¿no es cierto?, por la situación social y política que está viviendo nuestro país. Entonces, ¿a qué apuntamos? Formamos todavía masivamente estudiantes que están inscribiéndose a carreras como derecho, como medicina, en fin, y masivamente entran y al final ni siquiera ingresan a la universidad y los que han ingresado muchas veces no concluyen sus estudios. Entonces, y cuando terminan, lo que habían estudiado pues no les sirve, ¿no? Están la universidad, o digo, las empresas, las instituciones requieren otro tipo de profesional. ¿Cuántos han escuchado hablar y decir, yo aprendí recién a ser un profesional cuando ejercí mi carrera en la institución tal, en aquella clínica o cuando desarrollé mi práctica, recién aprendí y entendí que era la carrera? Entonces, este divorcio entre teoría y práctica ya no debería existir. Hay universidades en este tiempo donde desde el primer año, el primer semestre, ya están promoviendo una práctica de la realidad empresarial o institucional en la que el estudiante va a desarrollarse. Entonces, ¿cuáles son las carreras que ensamblan con este mundo de cambios constantes, con este mundo de que la tecnología está incidiendo también en la forma de actuar del docente?
en la forma de actuar de las universidades, de los administrativos. ¿Qué es lo que requiere en realidad en la universidad en este tiempo? Muchos padres de familia también dicen, ya yo no sé qué va a estudiar mi hijo porque ha cambiado 3 veces de carrera, porque dice que es mejor trabajar desde un garaje porque puede ser el futuro Max Zuckerberg que va a inventar el Microsoft o va a ser un gran empresario. Prefiero que no estudie nada, que se dedique, gana más siendo vendedor. Entonces hay varias, digamos, interrogantes que hay que contestar. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que quieren los expertos? ¿Qué quieren estos egresados? Muchos de los egresados también han preguntado a las mismas universidades, ¿van a mantener el mismo currículum? Ustedes sabían que los diseños curriculares, la propuesta curricular debe cambiar de año en año, debe modificarse, cada 5 años se debe revisar hacia dónde está yendo este profesional que estamos formando. Vamos a mantener el mismo, lo que se llamaba pensum de materias, vamos a mantener la misma estructura de las materias que son básicas, las materias que son de especialidad, o vamos a incluir más materias, qué materias selectivas vamos a incluir, vamos a trabajar más vinculados a lo que el egresado está requiriendo, a lo que las empresas están requiriendo. Entonces son preguntas que nos apuntan al tema que ahora me gusta trabajar y es la calidad de la educación. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, esta universidad pues no tiene calidad, no presenta los estándares requeridos, tanto en la formación docente, tanto en la eficiencia, en la eficacia, en la pertinencia? ¿Cuáles son aquellas propuestas que tiene la universidad? Las universidades en Bolivia son 55, pudiéramos decir, en tanto privadas como estatales. ¿Y qué es lo que está ofertando estas universidades? ¿Realmente son de calidad? ¿Y qué es calidad en la educación? En la educación superior tiene que trabajar en la autorrealización, en el desarrollo de potencialidades, en una participación en la sociedad, el desempeño de un ámbito productivo y el desarrollo de la equidad. En definitiva, también tenemos esta propuesta que hace la UNESCO, que dice que la pertinencia es, pudiéramos decir, un aval importante para las universidades. La relevancia, la eficacia, la eficiencia y la equidad. Si no se trabajan bajo estos 4 o 5 parámetros que da la UNESCO para promover la calidad en la educación, no estamos trabajando en presentar y en ofertar carreras eficaces y universidades que respondan a las demandas del mercado. Lamentablemente hay muchas deficiencias, no solamente desde la parte, pudiéramos decir, administrativa, la infraestructura, sino también en lo que significa los contenidos curriculares, ¿verdad? Hay todavía carreras que mantienen sus pensos desde hace mucho tiempo. También los programas que se ofrecen, no necesariamente estos programas, pueden ser carreras con títulos novedosos, pero están haciendo una copia de lo que ha sido un collage de lo que ha sido una carrera u otra. Hace no mucho me tocó revisar justamente un plan de estudios de una carrera que está ofertando una universidad aquí en Cochabamba y lamentablemente no condecía con los contenidos y las propuestas curriculares con los objetivos que tenía. Las metas y la planificación de los grados, las políticas de admisión. Muchos no tienen políticas de admisión y orientación a sus estudiantes. ¿Cuáles son las metodologías que se exige para que el docente sea un buen docente, incluida su experiencia laboral, ¿no? Existe un reclutamiento, evaluación constante al personal, a los académicos, a las personas que están trabajando dentro de las universidades. Lamentablemente, algunas universidades reciclan, ¿no?, personas, y son personas que no producen, que no ayudan ni colaboran con los cambios que tienen que hacerse dentro de una universidad, ¿no? Entonces, así es que también se puede pensar en los servicios y el uso de los recursos físicos, los resultados en los procesos de enseñanza, la titularización y certificación, que ahora
que se están dando certificaciones alternativas a través de redes sociales, universidades que están ofertando varias propuestas virtuales, entonces ya no estamos hablando de una titularización de las universidades nacionales, sino también extranjeras, y todo esto cómo influye en lo que es la educación. Por eso decía yo, hay muchas carreras en Bolivia, hay muchas universidades, y qué es lo que estamos y hacia dónde vamos apuntando. Yo quisiera saber quiénes de ustedes, y vamos a habilitar los micrófonos, han podido ver el video, podrían servirse a levantar la mano, por favor, para que se les habilite el micrófono. O puedan contestar a través de WhatsApp para que podamos escuchar sus opiniones con respecto al top de universidades que ustedes han podido ver. Por favor, si pueden levantar la mano o en caso de poder participar dentro de la pregunta, ¿cómo les fue viendo el top de universidades? ¿Qué comentario tienen relacionado a este tema? ¿O han leído el artículo que también habla de las universidades? He visto en la plataforma que solo una persona, bueno, hasta las 6:30 había contestado, pero las demás tal vez no han tenido tiempo, ahora en la noche pueden estar trabajando. Bien, ¿alguien puede levantar la mano? Si no, pasamos. Muy bien, vamos a dar un segundito más. Bien. Yo creo que vamos a ir comentando posteriormente en relación a los cambios que se están dando en lo que es la educación superior, ¿no? En este video van a ir a ver muchas de las cosas, y una de las cosas que quería yo comentarles es que hay un proceso de cambios increíbles en nuestra revolución, pudiéramos decir, industrial, intelectual, ¿no? La primera, obviamente, trajo la máquina a vapor, la segunda, el teléfono, la bombilla y la combustión interna, ¿no? Obviamente, todos estos cambios, esta tercera revolución que muchos hemos sido parte, este uso de las computadoras portátiles, personales, el Internet a la mano, en los celulares, el uso de las tecnologías de la información, y esta cuarta revolución de la que todavía estamos iniciando, mirando, tal vez desde un palco, es la fusión que se está realizando entre lo digital y lo físico, ¿no es cierto? Esta revolución que está generando profesionales con nuevas habilidades y que requieren nuevas competencias también en el campo de qué, para los que están interesados en el campo de la robótica, de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la nanotecnología, la programación, entre otros. Realmente los cambios históricos que están viviendo las universidades tienen que ver hacia también esta pregunta, hacia dónde estamos apuntando hacia el 2023, ¿no? Quedan muchos años y ya estamos cerca del año 2020, unos cuantos años más. Los docentes tendrán que ser alfabetizados digitalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos le tenemos miedo a lo que son las computadoras, a lo que son los cambios que nos están presentando, nuevas aplicaciones. Creo que si uno pone un jovencito de 15 años en un laboratorio de computación y una persona de 40 años, el jovencito de 15 años va a saber a manejar mucho mejor las redes sociales, va a saber manejar las aplicaciones para escuchar música, para bajar música, en fin, para tener su playlist, por ejemplo. Y los adultos de 40, casi 50 años, muchos no tenemos el acceso al Internet como lo tienen los estudiantes, que dicho sea de paso, ahora se ha hecho un análisis aquí en Bolivia y muchos de nuestros jóvenes estudiantes están pasando más de 5 horas en el Internet a través de sus dispositivos móviles. Crear tecnologías en entornos como el Market Space también está impulsar esta inteligencia artificial, el motivo y el uso de la robótica. Actualmente incluso se están creando robots de compañía que no solamente trabajan en el área de la industrialización, en lo que es digamos, el área agrícola, el área industrial, el área de la automatización, sino también el uso de la robótica como un gran compañero de la vida, ¿no? Y
Se estima que en los procesos educativos se van a medir a través de métricas. Ya la educación por competencias nos motiva a usar, por ejemplo, los portafolios, a usar el dispositivo, o mejor dicho, aplicaciones para poder medir el avance de un estudiante en tanto este estudiante pueda presentar sus logros. Y esto se mide a través de rúbricas, por ejemplo. Existen aplicaciones que uno puede como docente hacer rúbricas para evaluar los procesos de aprendizaje y que sean estos creativos y colaborativos en tanto las necesidades. El siglo XXI también nos está motivando a los docentes a rediseñar los espacios de aprendizaje, propiciar nuevos dispositivos. Fíjense como en la fotografía se tiene una gran pantalla donde el estudiante puede tal vez participar de una videoconferencia y espacios de trabajo con sillas, mesas que permitan hacer trabajos en equipo, donde los dispositivos móviles estén al alcance de los estudiantes y el docente también forme parte como facilitador de estos procesos. Y obviamente se espera que exista una mejor adaptación de la cultura y la innovación en los campus universitarios. Muchas veces hemos escuchado, ay, sí, ahí va a haber, se va a funcionar el Wi-Fi, van a tener acceso a la información, pero muchas veces hay universidades que no presentan estos cambios. ¿Alguien quiere comentar al respecto de qué se espera del siglo XXI, digo, de esta segunda década del siglo XXI hacia el 2023? Por favor, sírvase a levantar la mano, vamos a habilitarle el micrófono. O tal vez también podamos hacer algún comentario a través de nuestra plataforma en el WhatsApp. Por favor, si alguien quiere comentar, pueda levantar la mano para habilitar el micrófono. Si alguien puede comentar con estos nuevos cambios de la tecnología que están surgiendo y que nos motivan a hacer un cambio en la educación. Si alguien puede levantar la mano, por favor. Vamos a dar un espacio si es que alguien quiere comentar, si alguien le llama la atención, por favor, si alguien puede comentar respecto a lo que se ha presentado. Tenemos el comentario de Jorge Aneiva que dice, probablemente lo que se espera es una educación integral a distancia, más sensorial y no meramente a la entrega de trabajos, algo analítico o de pensamiento complejo. Gracias, Jorge, y es así, definitivamente, a través de estos espacios virtuales se quiere no solamente un trabajo a distancia, sino también se quiere también de que hay un pensamiento complejo. Obviamente en estos espacios nuevos de educación como este, por ejemplo, ya a nivel físico se pueden integrar actividades que permitan la elaboración de un pensamiento crítico, en la resolución de actividades, la resolución de problemas, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere comentar algo más? Tati solo ha mandado algunas manitos. Tati, puedes comentar tal vez por el WhatsApp. Estamos escuchándote o leyéndote. Hola. Sí, Tati, te escuchamos. ¿Cómo le va, Magíster? Sí, yo quería comentar como testimonio. Me pasa con mis alumnos, cuando yo estudiaba, nos enseñaban, por ejemplo, las porciones del queso para calcular una medida casera de 60 gramos, el cassette de queso. Pero porque hasta ese entonces conocíamos lo que era un cassette. Entonces ahora, como que en alguna forma no tuve a qué recurrir para demostrarle a mis alumnos cuánto era o a qué equivalía 60 gramos de queso. Y entonces eso me hizo pensar, porque algunos no conocen el cassette de antes donde se grababan, y cómo nosotros podemos hacerlo en este caso para aprender porciones. Yo enseño nutrición, para aprender porciones, cómo
hacer las equivalencias a las medidas caseras, ¿no? También otra cosa que me había pasado es que los trabajos prácticos que uno manda a hacer a los alumnos a la casa, a veces solamente es transcribir. Los alumnos leen, escriben y eso presentan. Y lo que aprendieron es poco. Perdieron el tiempo ellos, perdió el tiempo el docente corrigiendo y ninguno de los dos logró nada. Entonces creo que el trabajo en clase es muy importante y tiene que ver con esto, con el avance de la ciencia y la tecnología. Los chicos creo que cada vez prestan menos atención y nada les sorprende. O sea, uno tiene que ser muy creativo para llamar la atención del alumno y cada vez aumenta. Entonces creo que es importante hacerlos trabajar más que todo en el aula y que ellos logren aprender y que se vayan a la casa pensando en eso y no pensando en presentar un trabajo práctico, teórico, porque para mí eso ya quedó en la historia. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Tatiana, y realmente eso es algo que debemos rescatar. El diseño curricular por competencias quiere eso, que los estudiantes integren sus habilidades, el saber hacer, el saber conocer, el saber convivir y el saber ser, ¿verdad? Muchas gracias, Tati. ¿Alguien más quiere comentar, por favor? Si es que puede habilitar su micrófono, levantar la manito para que le podamos escuchar, o tal vez también a través del WhatsApp, si es que pueden decir. ¿Alguien más, por favor? Los cambios tecnológicos se nos vienen, pero ya de repente con estas nuevas formas de entender la educación. Bien, vamos a ir avanzando. Muchas gracias a los que han participado. ¿Cómo surgió el término competencias? Y obviamente en esta otra línea del tiempo que estamos viendo ahora, el término competencias surgió definitivamente a través de esta gran pregunta que tenían los empleadores. ¿Existe realmente una forma de medir el desempeño de un profesionista, de un empleado? Y la gran pregunta en los años 70 es, ¿cómo podemos medir? Entonces se hicieron calificaciones. También en conferencias como en Jomtien y en otras se vio esta aparición de este término competencias porque se quería profesionales que respondan a esta nueva forma de entender, porque había un divorcio entre lo que es la universidad y obviamente lo que presentaba la universidad y lo que presentaban los estudiantes y lo que exigía la universidad y lo que exigía las instituciones y empresas. Entonces, estos cambios se dieron sobre todo en principios de este siglo. En el año 2000 se juntaron no solo profesionales, instituciones sociales, empresarios, egresados en un proyecto que se llama el Proyecto TUNI. Miren, ya han pasado más de 10 años y en este proyecto se preguntaron cuáles son las competencias que se debe lograr para que un profesional sea calificado, ingrese, o lo que pudiéramos decir los expertos en recursos humanos necesitamos saber, por ejemplo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la redacción de un informe. Muchos de los estudiantes egresados de las carreras no sabían elaborar informes, no sabían trabajar en equipo, no sabían poder resolver conflictos. Entonces, el trabajo de las universidades era formar personas que respondan a esta entrada de un nuevo diseño curricular basado en competencias. Entonces, el término competencias proviene de esta palabra icanotis, que significa capaz, una persona que puede lograr algo a través de su capacidad. Y este término estuvo asociado a esta función laboral, una función, es capaz de poder elaborar un plato de comida que tenga todos los componentes en la dieta alimentaria para un deportista, por ejemplo. Es capaz de poder realizar un proyecto educativo eficiente, es capaz de elaborar un sermón de exposición de exposición bíblica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas tenían que ver y asociadas al ámbito del desarrollo laboral.
Por eso es que las competencias es un término que nos permite desarrollar atributos, ¿no?, de una persona. Una persona puede tener atributos, procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los encargados del aprendizaje de un programa educativo, ¿no? Definitivamente esta combinación de atributos, procedimientos, le permiten a esta persona desarrollar estas capacidades. Ahora, existen muchos estudiantes, sin embargo, no significa que todos estos puedan desarrollar sus capacidades en el área laboral. Por eso es que nosotros como docentes tenemos que animar a la formación de estas capacidades, en tanto este estudiante pueda presentar ciertas actitudes. Sin embargo, no significa que aunque tenga capacidades que las desarrolle, ¿no? Nosotros tenemos que fomentar el desarrollo para que el estudiante suba de un nivel y pase a otro nivel. Estamos viendo que ya la educación tradicional no responde a las necesidades de este siglo XXI. Entonces, es una combinación, pudiéramos decir, de habilidades, destrezas, conocimientos necesarios para desarrollar una tarea específica. Una competencia incluye tanto medios como un fin, ¿verdad? También Zabalza definió de que es una capacidad de usar estos conocimientos para una actuación eficaz, para alcanzar un objetivo. En definitiva, todas las empresas, todas las instituciones donde trabaja un profesional necesita fijarse metas, fijarse objetivos, y eso es lo que él quiere, ¿no? Que se quiere, incluso no sé cuántos han visto, tiene que trabajar bajo presión, tiene que ser una persona eficiente en lo que está haciendo y demostrar su capacidad, ¿verdad? Por eso es que también en Chile, a través de esta institución SINDA, dijeron, los medios son el conocimiento, las habilidades y destreza, y el fin es desempeñar efectivamente estas tareas que le permiten cumplir los estándares de una ocupación determinada. Entonces, obviamente una persona eficaz, eficiente, que tenga todas estas competencias, tendrá una lista de requerimientos que desea la empresa o la institución. Ahora ustedes han leído el anterior módulo acerca de Sergio Tobón, y este colombiano incluye el término competencia desde un enfoque mucho más social, mucho más cultural, aparte de la socioformación. Un sistema complejo de conocimientos, dice él, que es una competencia de capacidades, destrezas, valores, y esto es algo que bonito, ¿no? Valores y actitudes, y motivación que cada persona pone en funcionamiento en un contexto determinado para hacer frente a las exigencias que demanda cada situación. ¿Qué significa esto? Este sistema complejo de conocimientos lo va a adquirir, obviamente, en su formación, pero no solamente la va a adquirir el conocimiento, y eso es lo que hemos enfocado por años, ¿no?, en la educación tradicional, solo conocimiento, solo que sepa conocer, pero no que sepa hacer. Y el enfoque por competencias trabaja desde la capacidad de saber hacer, esa capacidad de saber tener destrezas que no solamente sean manuales, sino también intelectuales, ¿no? Valores en relación a un sistema de valores, a un sistema de actitudes, y motivación que pone en funcionamiento, como se dice, en un lugar, en un contexto. Esta persona puede trabajar en un laboratorio de computación en Cobija, o en la Argentina, o en Chile, o en donde esté, pero que pueda hacer uso de sus destrezas para desarrollar aquello que se le ha exigido en cumplimiento de una situación. Claro, en cada contexto este profesional se adaptará a las circunstancias en las que está rodeado, ¿verdad? Entonces, nosotros como docentes tenemos que fomentar a que este estudiante pueda adaptarse a estos cambios de contexto, a que pueda ser alguien que aporte. Si, digamos, no existen todas las capacidades en un laboratorio de computación en Cobija, pues planteará soluciones para mejorar estas capacidades. Y eso tiene que ver con la forma
en que la persona desarrolla sus valores, desarrolla sus actitudes, cuán motivado está para trabajar. Este cuadrito nos muestra mucho acerca de cómo es el enfoque por competencias, en realidad a partir de estos 4 conocimientos o saberes o líneas de acción. El saber conocer, ¿no? O el saber, el que conoce estos conocimientos, el saber hacer estas habilidades y destrezas, el saber ser y el saber convivir, que es un área que poco hemos desarrollado en el área de formación por competencia o en el área del diseño curricular tradicional. En realidad siempre hemos trabajado más con el conocer que con el saber hacer. Las capacidades del saber hacer poco se han desarrollado, a no ser que hayan sido estudiantes que han participado en laboratorios de anatomía o de, perdón, de informática o ingeniería, las áreas donde se tiene un trabajo de campo, en el área de las ciencias de la salud, por ejemplo, trabajando más con estudio de casos, de campos, y en fin, ¿no? Pero poco se ha formado el ser. Y esto es algo que yo aplaudo de la Universidad Adventista de Bolivia, que trabaja con los valores, que forma estudiantes que tienen valores, que tienen respeto por la vida. Yo me encontré en mi práctica profesional con algunos estudiantes egresados de la Universidad Adventista y muchos de los empleadores me han dicho, es muy diferente este estudiante porque tiene valores, respeta al otro, no está competitivamente queriendo sobrepasar, ¿no? Algunas situaciones. En cambio, es una persona responsable y que respeta las circunstancias en las que está rodeado. Y definitivamente el ser también viene de la casa, ¿no es cierto? De cómo cuáles han sido nuestras competencias básicas que hemos ido formando desde que éramos niños. Algunos de nosotros no tenemos estas habilidades porque no nos han enseñado. Bueno, obviamente a través de nuestra formación social, desde que éramos niños en la escuela, en la educación básica, hemos adquirido algunas de estas. Sin embargo, la formación de valores es algo imprescindible en este tiempo. Muchos estamos rodeados de una sociedad muy corrupta y es aquí que la luz de Dios, como nosotros creemos, que debe brillar en la vida de los estudiantes y de los profesionales. Entonces, ¿cómo ha sido aplicado el modelo por competencias en el mundo? Este modelo por competencias se ha ido dando tanto en pregrado como en posgrado. Las universidades del mundo han ido cambiando a través de estas propuestas y en América Latina se han logrado innovar algunos diseños curriculares. En algunos, no tácitamente ya, por competencias y se deja por objetivos. Hay una mezcla de ambos. Sin embargo, esto incluye aulas y una mejora en las actividades, incluyen estos 4 saberes, incluyen actividades diferentes en la realización de las clases, ¿no? Una de las universidades que ahorita está trabajando con este modelo por competencias en el área, digamos, virtual. Esta es una universidad pionera que está trabajando en nuestros últimos años. De acuerdo a un informe de las credenciales alternativas del Tecnológico de Monterrey, dice que este programa de aprendizaje que ha lanzado esta universidad, Western Governors University, una universidad pionera, es un programa que no limita el tiempo ni el aprendizaje. La persona va a ir trabajando de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Presenta el proyecto o el examen cuando está listo. Y obviamente, tanto es un avance personalizado. Cada persona va a ir avanzando y determinando su capacidad. Obviamente son cursos de aprendizaje en línea que están abiertas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, se han ido adaptando competencias y el estudiante puede adquirir una carrera universitaria o una carrera que permita una especialización en tanto
se trabaja por este modelo por competencias. Actualmente son universidades que están basando ya completamente en la educación por competencias. Entonces, vamos a ver qué diferencia hay entre capacidad, cualificación y competencia. ¿Qué significa ser calificado? ¿Qué significa tener, desarrollar una competencia? ¿No es cierto? Un competente es diferente a un experto. Un experto no necesariamente va a ser alguien que haya, resulta que es experto porque se durmió y nació experto. Como podemos ver aquí en la diapositiva, primero tiene que ser un aprendiz. Estamos viendo el dibujo de un muchacho que maneja un balón. Antes de ser un experto, tiene que aprender a manejar el balón, ¿verdad? Un principiante ya hará algunos movimientos, un principiante avanzado ya utilizará los otros miembros, no solamente la rodilla y el pie, sino también hasta la cabeza, los brazos, en fin, para poder manejar el balón. Un competente ya estará participando tal vez de algún partido donde puede usar mejor el balón, hacer, poder meter goles, en fin. Y un experto ya estará participando de campeonatos tal vez de su colegio o de su universidad. Fíjense, de esta forma es que nosotros a nuestras universidades y como docentes nos van a llegar jóvenes aprendices, pero a que lleguen a ser expertos es un proceso bastante largo. Y para que eso suceda dentro de nuestras aulas, uno tiene que motivar a que suba de un nivel de conocimiento, de un nivel de experiencia laboral, de un nivel de experiencia académica al otro nivel, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes se quedan en ser solamente aprendices. Muchos de nuestros estudiantes llegan a ser principiantes. Muchos de nuestros estudiantes se quedan en el nivel avanzado y pocos logran ser competentes. Entonces, ese es nuestro desafío como docentes, de motivar al estudiante a que pase de un nivel a otro nivel, que salga, como se dice, de esa zona de confort, facilito, ¿no es cierto? Todo es facilito, no, debemos motivar. Mira, tú puedes hacerlo, tú puedes redactar mejor, tú puedes presentar un mejor problema en la resolución de este ejercicio, o tú me puedes presentar un mejor trabajo, yo creo en ti, creo que tú puedes. Muchas veces depende de las palabras con que uno usa y cómo motiva al estudiante, aun si está haciéndolo en línea. No todos llegan a ser expertos. Hay muchos estudiantes, como les digo, que llegan solamente al nivel de principiante. Pero ¿cómo podemos hacer? A través de una formación que promueva un cambio, ¿no? Por eso es que este logro de las competencias depende de nuestro compromiso también como docentes. Nuestro compromiso como docentes es llevarlos a este nivel que permita el logro de sus capacidades, ¿no es cierto? Para lograr ese propósito debemos desarrollar experiencias que permita que la persona tenga talentos y capacidades, ¿verdad? Vamos a leer un par de participaciones que no habíamos leído en este momento. Clary nos pasó esto que dice: el proceso educativo debe ser rediseñado, incluyendo nuevas tecnologías y siendo más interactivos. Gracias, Clary. Bueno, no leo su nombre. Es un desafío para cada uno de nosotros el poder integrar al proceso educativo la tecnología, pero es necesario e indispensable, ya que esto nos ayuda a ser más competitivos en el campo que vayamos a desempeñar. Gracias. Aquí tenemos otra participación que dice: con el aumento de la sociedad aumentan las demandas, es cierto, aumentan las necesidades de dar soluciones a problemáticas como el calentamiento global, la salud, la pobreza. La educación del futuro evalúa no solo el conocimiento, sino también resuelve problemas con lo aprendido. Las universidades que están en el ranking sí tienen algo en común, es la innovación. Muchas gracias. Y tecnologías respondiendo a las demandas existentes en la sociedad. Estos avances tecnológicos, nos dice Eulogio, no obligan a estar cada vez más informados de las
ventajas y herramientas, nos obligan a estar más informados de las ventajas y herramientas que ofrece el mundo virtual. Yo voy a ir anotando sus participaciones, muchísimas gracias, y es verdad, la innovación forma parte de lo que es el diseño curricular por competencias, y eso tenemos que considerar cada vez que desarrollamos propuestas nuevas. Y nosotros como docentes y ustedes colegas van a tener a su cargo un grupo de estudiantes en las que van a tener que desarrollar sus capacidades. Como les decía, no todos llegan a ser competentes, no todos. No todos llegan a ser expertos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que motivarles a ser expertos, a desarrollar sus capacidades en función a también sus habilidades, su desempeño. No podemos motivar a un estudiante que no quiere estudiar. ¿Y cómo podemos enseñarle a estudiar mejor? Tal vez no solamente repitiendo de memoria, sino también haciendo y participando en clase, ¿verdad? Para lograr este propósito, debemos desarrollar experiencias que permitan su crecimiento como persona, considerando sus talentos y sus capacidades. En definitiva, algo que me gusta mucho, nuevamente hablando de la educación adventista, es que desarrollamos talentos. Saben, los estudiantes están ávidos de que usen sus talentos en varias áreas, en el área artística, en el área musical, en el área social. Hay tantos estudiantes que están dormidos sus talentos. El talento es algo que Dios les ha regalado, es algo que el Señor ha provisto para cada persona. Algunos somos buenos para enseñar, otros somos buenos para tocar la guitarra, otros buenos para hacer un cuadro, dibujar un arte. ¿Y cómo no usar todos estos talentos y estas capacidades en el proceso de aprendizaje? Se puede, se puede. Aún en la educación posgradual, yo he usado y magníficas cosas he visto, gente compositora, gente artista que ha hecho dibujos, que ha desarrollado incluso canciones, han hecho crucigramas, tantas cosas hemos realizado. Y ustedes pueden hacerlo, claro que sí, porque creemos que los estudiantes necesitan docentes que desafíen sus vidas. ¿Y saben qué? Es el modelo de Jesús. Jesús dijo que el que no se fijen en él, sino se fijen en el Padre, dice, ¿no? Yo soy la vid verdadera, decía Jesús. Mi Padre es el labrador. Y Jesús nos muestra de que él dependía también de un Padre. Y por eso su modelo era totalmente revolucionario para su época, porque tuvo un grupo de 12 personas que lo seguían y él les enseñó todas estas cosas, capacidades, experiencias, talentos. Después de un tiempo los lanzó y les dijo, bueno, van a ir de dos en dos y van a ir a hacer lo que a mí me gusta, que es compartir las buenas nuevas del reino. Fíjense, el modelo de Jesús es un modelo que se aplica a la educación por competencias. Es un modelo precioso que nos permite desarrollar valores y vida en los estudiantes. ¿Qué significa capacidad? Es este conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una tarea. Así es, la tarea que nos han desempeñado, que nos han motivado a hacer. Ahora, cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener un estudiante? Cualidades en tanto el desempeño de sus actividades personales, ¿no es cierto? No todos los estudiantes desarrollan sus cualidades, hay que empujar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la responsabilidad, y esto es algo que también atañe a nosotros como estudiantes posgraduantes. Si te han pedido una tarea, tiene que ser para el día que te han pedido. No hay, lo siento, licenciada, no hay, me olvidé, mi perrito se murió. Ese día, ese es el día que tienes que presentar, ¿verdad? Eso dice mucho de ti. Tú quieres que como docente también tus estudiantes cumplan con lo que tú exiges, cumple tú también. Sé consecuente con lo que dices. Algo que también debemos trabajar. Estas cualidades tienen que ver también con el ser del estudiante. El dominio propio, la generosidad, la gratitud. Un día este estudiante se va a vincular con personas tal vez muy humildes, tendrá que trabajar tal vez en circunstancias donde haya pobreza o donde hay una catástrofe natural. ¿Cómo va a trabajar en equipo si no sabe ser agradecido frente a un plato de comida de un pobre o frente a una circunstancia que le está permitiendo un trabajo de compromiso social? Entonces, todo eso debemos desarrollar. Los valores tienen que ser los valores que Jesús mostró.
la diferencia entre competencia, cualificación y enseñanza. Hemos dicho que las competencias son este resultado de la integralidad, ¿no? Del saber conocer, del saber hacer, del saber ser y el saber convivir. Un profesional enteramente formado. Y obviamente el cualificado mejorará su capacidad para demostrar si ha desarrollado. Bien, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario, por favor, para que les vaya haciendo, anotando? Aquí tenemos algunos otros. Dice, pienso que sí es importante articular las tecnologías educativas, pero eso es importante enseñar la creatividad. Debemos crear en nuestros estudiantes la innovación, un pensamiento creativo, perfecto, dependiendo a las necesidades y potencialidades de cada estudiante. Gracias, Fabiola. Entonces aquí vamos a anotar tu participación. Juan Adrián nos dice, es también importante transmitir nuestras experiencias de trabajo y de vida para motivar y ayudar a nuestros alumnos a descubrir sus competencias. Muy bien, es cierto, porque si nosotros no, tienes razón Juan, no compartimos nuestras experiencias de vida y no les enseñamos en el camino, ellos también no nos van a mirar como referentes. Muchos de nosotros somos referentes en las vidas de nuestros estudiantes. Muchos de nosotros hemos seguido a un guía. Y recordemos, ¿no? La situación en nuestro país no es nada fácil. Hay muchas familias disfuncionales, monoparentales, donde el muchacho, la chica no ha tenido un referente de padre porque está ausente por miles de razones. Y es muy complicado encontrar docentes que realmente sean íntegros de corazón, pero también sean personas transparentes en su forma de desempeño, ¿verdad? Qué bueno es conocer personas que son modelos o que tengan ese liderazgo que motive y digan, ay, yo quiero aprender, que en el futuro yo quiero ser como ese docente, como esa licenciada, porque me ha desafiado en la vida, porque se ha preocupado por mí, no solamente por enseñarme el conocimiento, el saber hacer, sino también su forma de vida. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo aquí uno de los compañeros, ¿no es cierto?, que es el trabajo y vida. También Freddy nos dice, no debemos olvidar la diversidad de cultura de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Freddy, tienes toda la razón. Muchos estudiantes vienen de diferentes trasfondos culturales, no todos tienen la misma formación, hay que entender que para algunos les cuesta más, algunos vienen de unas circunstancias muy difíciles donde es el único muchacho que ha salido bachiller de la casa, el único que ha salido del pueblo, el único que sabe hablar mejor español que el resto. Entonces, a esos también tenemos que motivar a la formación de sus competencias. Recuerden que ahora tenemos estudiantes muy brillantes, incluso ha habido un muchachito que ha ganado, ¿verdad? Han ganado concursos de robótica, niñas, en fin, han habido estudiantes brillantes que gracias ha habido un docente que ha estado detrás motivando su formación. Dice acá, la tecnología al igual que la sociedad están en constante desarrollo y progreso y la educación tiene la responsabilidad de ir un paso más preparando profesionales para resolver conflictos e innovar en el área en la que desempeñará. Muchísimas gracias por la participación. También Gus nos dice, en la actualidad la tecnología tiene un impacto muy importante en la educación en vista de que nos facilita la manera de poder interactuar con los estudiantes y poder impartir clases de manera dinámica, es cierto. Y Gus, yo estoy sumamente de acuerdo contigo, o Gilmar, que nos dices esto, porque en definitiva se puede usar los celulares para enseñar, claro que sí, desde una perspectiva mucho más amplia, pensando que los estudiantes ya tienen este acceso en un clic al mundo, ¿verdad? Clary nos dice, algo que me llamó la atención es que dijo que debemos tener experiencias que permitan a los estudiantes ser expertos, ya que muchos docentes son teóricos. Es cierto, Clary, y definitivamente muchos pensamos que
pues aquel concepto teórico que tiene que saber el estudiante, tiene que quedársele en la cabeza. Y en definitiva, no le va a servir, porque cuando a la hora de desarrollar sus capacidades vamos a necesitar esta persona que tenga todas estas competencias básicas en su vida. Muchas gracias. Aquí sigo leyendo, ustedes son muy buenos para escribir. Nos dice, es importante ser ejemplo como docentes para los estudiantes. Esto favorecerá a aquellos que puedan crecer así también en las tecnologías educativas. Tienen que interactuar de manera dinámica con lo físico y virtual, lo que favorecerá a su mejor desarrollo. Exactamente. Y nos recordemos que ahora ya no existen solamente líderes que guían la vida de los hijos y de los estudiantes y de nuestros sobrinos. Ahora ellos siguen a los influencers, ¿verdad? Estas personas que en el YouTube les dicen qué tienen que hacer, cómo tienen que vestirse, qué cosa toman. Hay gente que, yo he tratado el caso de una persona X en un ministerio que tengo de restauración, que en definitiva esta era una señora de más de 30 años que seguía una pareja de influencers y me dijo, yo tenía que, me gustaba, era como una novela de la vida, seguir a una pareja de influencers que ocuparme de mi vida porque mi vida era un caos y prefería seguir a estas personas. Fíjense cómo aún lo que digan otros influye en la vida de uno. Entonces, tenemos que luchar con las horas que pasan nuestros estudiantes en línea frente a una clase que puede ser diferente, divertida y que los motive a un cambio. Vamos a seguir leyéndoles, ustedes son muy buenos escritores por acá. Adelina, que nos escribió. Marlene nos dice, hablar del siglo XXI y la asociada a una tecnología es realmente un desafío que conlleva un compromiso como educadores. Es tan cierto que una educación de competencias responderá y dará frente a este avance tecnológico, aunque importante es la educación integral. Y bueno, hoy aprendí los porqués y para qué es una enseñanza integral y competitiva. Gracias por este tema tan importante, Marlene. Es cierto lo que tú dices. Integralidad es algo que debemos trabajar. Marisol nos dice así, debemos no solo transmitir conocimientos teóricos, sino enseñar a nuestros alumnos por medio de la práctica, mostrándoles distintas formas de solucionar los problemas que se les presenta cada día. Hacer que usen la tecnología a su favor, pero en relacionada a su aprendizaje y no solo como una herramienta de organizar y vivir. Exactamente. Tú sabías, Marisol, que nuestra gente pasa horas en el ocio de la tecnología y tienes toda la razón. La tecnología tiene que estar de nuestra mano y nosotros como docentes tenemos que también saber qué aplicaciones hay nuevas para que los chicos tengan conocimiento y puedan usar estas herramientas a favor de ellos en el área educativa. Se debe realizar en las prácticas profesionales de nuestros estudiantes, exactamente, Yani, prácticas. Esa es la clave. Porque cuando van a una empresa, cuando van a una institución o a un hospital, ahí realmente aprenden lo que es la vida y lo que la sociedad está demandando de ellos. Para ser competitivos es necesario estar a la par de la investigación y la innovación tecnológica. Es necesario ser un aporte en lugar donde nos encontremos. Exactamente, Ludmila, y estoy de acuerdo contigo. Algo que debemos trabajar es la innovación y la investigación. Creemos que los investigadores y los grandes teóricos están solamente en aquellas universidades como Harvard o como Oxford o como el Tecnológico de Monterrey o en Chile. No, hay aquí gente que hace investigación. Pero ¿cómo va a ser investigación si tú como docente no eres la persona que motiva a hacer investigación? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que desarrollar en los chicos? Esto, de ser un aprendiz a que sea un principiante, aunque haga una investigación así de chiquitita, así de pequeñita, le permites ser alguien que desarrolle sus capacidades
y que sea después un principiante y después un competente y un experto, ¿verdad? Vamos a ir avanzando porque tenemos exactamente unas cuantas diapositivas más para trabajar. Muchas gracias por sus aportes a cada uno. Habíamos trabajado hasta acá. Entonces vamos a ir a las clases de competencias y les cuento que existen 3 tipos de competencias que vamos a trabajar. Unas que son las competencias genéricas, básicas, mejor dicho, que son estas competencias que uno adquiere desde la niñez, desde que ha sido formado en primaria. Estas otras son las genéricas, que son atributos a que todo profesional debe tener, sea el área que sea, en el área de las ciencias de la salud, en el área de la teología, en el área de la tecnología, en el área de las áreas empresariales, ciencias empresariales, en el área educativa, en fin, son para todos los docentes. Y las específicas que se refieren a un conocimiento mucho más especializado, ¿no? Ahora, estas experiencias básicas pueden ser logradas a través del desarrollo educativo de la persona. Puede ser que hayas estudiado en un colegio, entonces te hayan enseñado ciertas competencias, a ser, por ejemplo, agradecido, a respetar la autoridad, a poder, por ejemplo, cumplir una tarea, es la responsabilidad. Entonces son competencias básicas que todas las personas las tenemos desde niños, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las genéricas? Son estas que son apropiadas para todas las carreras de la educación superior. Y estas competencias también colocan un sello distintivo en sus egresados, ¿no? Aquí tenemos estas competencias genéricas, por ejemplo, esta capacidad de crítica y autocrítica que uno de los participantes comentó, el trabajo en equipo. Todas las empresas, instituciones, hospitales, iglesias necesitan personas que sepan trabajar en equipo. El manejo de conflictos, que les comentaba hace un rato, todos necesitamos trabajar el manejo de conflictos, la capacidad de trabajo en equipos multi e interdisciplinarios. Eso es algo bien importante porque nuestros estudiantes, en definitiva, un día van a tener que trabajar con personas de distintas áreas y saber poder compartir y poder trabajar en equipo, ¿no? Una apreciación a la multi e interculturalidad, a la diversidad que nos decía otro de sus compañeros, y la habilidad de trabajar en un contexto internacional. Quién sabe, estos estudiantes que tú estás formando vayan a trabajar en otros lados del mundo y sepan y tengan también algo que también valoro, es el compromiso ético, ¿no? ¿Cuántos necesitamos estudiantes que tengan estas competencias? Uno de los proyectos que se lanzó, como decíamos, a partir del año 94 y en adelante se han hecho réplicas en América Latina, fue el proyecto TUN, una consulta que permitió ingresar a estudiantes, pero no solo estudiantes de 16 países europeos, sino también egresados, graduados, pudiéramos decir, empleadores que estaban en los empleadores, grandes compañías, representantes de industrias, representantes de instituciones sociales y también incluyó a académicos. Y se definió algunas competencias genéricas, que son las competencias que todo profesional debe tener. Esta capacidad de abstracción y análisis, síntesis y obviamente esta capacidad que tiene que tener todo profesional para organizar y planificar a tiempo, por ejemplo, ¿no? El trabajo que se les está exigiendo. Puede ser que ese profesional que tú estés formando nunca pise una oficina, trabaje desde su casa, como ahora, ¿verdad? Pero sepa cumplir lo que se les está exigiendo. Una capacidad de investigación, esa persona que es propositiva, ¿verdad? Que dice, bueno, mire, licenciado, ingeniero, doctor, pastor, tengo esta propuesta, he investigado esto, ¿no es cierto? Esa persona que sepa tener esta capacidad de planificar, de investigar, esta persona que sepa plantear solución a los problemas. La resolución de problemas es muy importante como una capacidad genérica de esta competencia. Otra es
la capacidad de trabajo en equipo que habíamos hablado, una capacidad de trabajo de forma autónoma, no depender de el horario que tienes que presentarme, una persona que está detrás de la oreja diciendo, mira, ya de una vez el informe tenía que ser para ayer y no me has presentado, sino esa persona que sepa decir, bueno, aquí está mi informe y lo estoy presentando día antes que me ha exigido. Esto es algo que se tiene que luchar en relación a la responsabilidad con nuestros estudiantes, no solo en el pregrado, también en el posgrado, ¿no? Habilidades para buscar, procesar y analizar la información procedente de fuentes diversas, ¿no es cierto? Esta persona que tenga capacidad de hacer un resumen, una síntesis, de que diga, bueno, mire, yo he recibido el informe de tal proveedor y aquí tengo correlativamente toda la propuesta para hacer una decisión. Eso es algo que es importante. Bien, vamos a ver un poquito acerca de los saberes esenciales. Durante el Foro Internacional del Mundo de los 4T, Trabajo, Tecnología y Transformación para Todos, algunos investigadores y expertos educativos en el año pasado, el año 2018, se juntaron para ver cuáles eran las habilidades que se necesitaban en los estudiantes y profesionales para desarrollar en el mercado laboral futuro. El manejo de las matemáticas es algo que se necesita. ¿Por qué decimos que es un saber esencial que debe tener como una competencia el estudiante? Muchos de nuestros estudiantes agarran el celular y dicen, ay, licenciado, doctor, permítame, voy a sacar cuánto era. Y esto de tener esta capacidad de resolver problemas básicos, ¿no es cierto? De operaciones básicas sencillas, muchos lo estamos perdiendo porque ya reemplaza la computadora, el celular, a nuestras apreciaciones, a nuestra resolución de ejercicios simples, ¿no es cierto? Saber comunicarse, qué difícil es, ¿verdad? Damos por entendido que la persona ha entendido bien lo que yo le he dicho, pero a veces el tono de voz, la forma en que decimos las cosas, nos muestra que no sabemos comunicarnos bien. Y esto es algo con lo que todos luchamos. Entonces, la forma, el tono de voz, cómo lo estás diciendo, a veces causa muchos conflictos en todas las áreas de trabajo. Entonces, una persona competente tiene que saber comunicarse. Una persona competente tiene que tener conocimiento básico de la ciencia en la que está desarrollándose, sea cualquier área. Ser creativo, habíamos dicho, innovar constantemente, resolver problemas y trabajar en equipo. Las competencias específicas son exactamente estas competencias que tienen que ser para cada disciplina. Habíamos hablado de cada disciplina tiene una competencia específica. Bien, ahora vamos a pasar a esta parte que me gusta, que son la redacción por competencias. Un poco esto vamos a saltar y vamos a ver ¿qué elementos debe tener una competencia? El análisis de problemas, la construcción de criterios de desempeño, estos criterios y la planificación de evidencias. Este análisis de problemas, que son los problemas que debe resolver, los saberes esenciales que ya hemos visto, que son el saber hacer, el saber conocer y el saber ser, ¿no es cierto? Y estas competencias se desarrollan en el largo de la formación de los estudiantes. Y estos criterios de desempeño son el qué se evalúa y con qué se compara. Ahí están las pautas para establecer los criterios, tienen que ser saberes, comparación, claridad y pertinencia. Ahora, ¿cuáles son las formas que vamos a redactar? A través de evidencias requeridas, que son pruebas tangibles de que el estudiante está aprendiendo. Tipos de evidencias, aquí está un listado, fíjense, en las evidencias de conocimiento les podemos tomar pruebas escritas, orales, esto ya lo van a ver más a detalle cuando estén hablando de evaluación por competencias. Ahora, ¿cómo podemos redactar una competencia? Tiene que tener una competencia verbo, contenido, el criterio de desempeño, la finalidad y el contexto. El verbo es el que señala la actuación de la persona. El contenido es algo que es el contenido del área y de la ciencia que estoy desarrollando. El propósito, finalidad, es decir, aquello que el estudiante debe saber hacer para tener algo, ¿no? Y el criterio de desempeño que hemos dicho que es pautas que nos muestran el funcionamiento que se debe de tener en cuenta en la valoración de la competencia, el contexto donde se va a desarrollar.
Aquí hemos decidido un poco qué es el contenido, es el qué. Responde a la pregunta qué. Son saberes científicos, culturales, sociales, tecnológicos, en fin. ¿No? Estos contenidos son las materias, lo que está llevándose el módulo, en fin, todo esto que clasificamos a veces los docentes en unidad 1, tema 2, tema 3, en fin, ¿no? ¿Cómo son estos contenidos? Pueden ser contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos contenidos conceptuales son los datos, hechos, conceptos, principios, leyes que están en todas las áreas de las ciencias, ¿no? Los procedimentales, habilidades intelectuales, habilidades, destrezas, estrategias, en fin. Y los actitudinales son los valores, normas, actitudes, ¿no? Para redactar una competencia se usan verbos, no se usa verbos infinitivos, como por ejemplo analizar, comprender, sino decimos, el estudiante analiza, comprende, conoce, deduce. Aquí tenemos, y esto lo voy a pasar rapidito, algunos verbos de desempeño para que ustedes definan las competencias, ¿ya? Ahora, ¿qué es un criterio de desempeño? Es la condición. Aquello que nos dice es el indicador que dice con qué base y en función a qué parámetros estamos definiendo. Y la finalidad nos responde la pregunta ¿para qué? ¿Ya? El contexto desde la socioformación es dónde se va a desarrollar esta actividad. Ahora aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, organiza los conceptos básicos de evaluación por competencias, ¿no? Y para programar su plan de aula de acuerdo con el modelo de competencias en la Universidad Adventista de Bolivia. Esto es algo que les estoy mostrando ahora. El verbo es organiza. El contenido conceptual, los conceptos básicos de la evaluación por competencias, ¿verdad? En el contexto estamos hablando de la Universidad Adventista de Bolivia. Y ahí estamos viendo el criterio de desempeño de acuerdo al modelo por competencias. Y la finalidad nos muestra el para qué, ¿no? Ahí está para el programar. Ahora tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, para el área de ciencias de la salud. Desarrolla el control de síntomas físicos en pacientes terminales para mejorar su condición física de acuerdo a la escala analgésica de la OMS en el Hospital de Vinto. Fíjense, el verbo dice desarrolla. El contenido procedimental, que ya es procedimental, que no es este contenido conceptual, sino es algo, el control de síntomas en pacientes terminales para que la finalidad, el contexto en el Hospital de Vinto, de acuerdo, ahí está, el criterio de desempeño a la escala analgésica de la OMS, ¿verdad? Estamos viendo un ejemplo en el área de ciencias de la salud, tenemos también en el área de los recursos humanos o de los proyectos, ¿no? Gestiona recursos para el desarrollo de diferentes proyectos de acuerdo al plan estratégico de la organización en Cochabamba. Ahí fíjense, también está el verbo, el contenido conceptual, la finalidad, el criterio de desempeño y el contexto. Fíjense, ahí está con las flechitas, nada para perderse. Lo mismo en esta área de las ciencias, diferencia las imágenes de satélite a partir del reconocimiento sensorial de diferentes resoluciones para identificarlos. Ahí está la finalidad en su práctica profesional, el criterio de desempeño tomando en cuenta el parámetro espectral, la radiometría y temporal dentro y fuera del aula. Ahí está el contexto, el criterio de desempeño, el contenido procedimental y el verbo. Finalmente tenemos en esta otra área, resuelve el verbo, problemas de cálculo 1, el contenido procedimental con el fin, la finalidad de consolidar su formación básica, criterio de desempeño considerando los procedimientos y las fórmulas establecidas y el contexto dentro y fuera del aula, ¿no? Otro, elabora prédicas expositivas y temáticas con el propósito de manejar la homilética tomando en cuenta los criterios básicos de la hermenéutica bíblica en los cultos sabáticos. Fíjense, ahí está el verbo, el contenido procedimental, la finalidad, el criterio de desempeño
que está con lila, y en el contexto nos está diciendo los cultos sabáticos. Fíjense, estos ejemplos van a servir para que ustedes me presenten una propuesta de 5 de estas redacciones de estas competencias hasta este miércoles. Jueves y Viernes Santo no les voy a dar tarea, directamente voy a colgar una tarea para el día domingo. Entonces, estos días van a tener libre, no se preocupen, pero sí tienen que responderme lo del video y el comentario del análisis del documento que les dejé en línea. Esto les voy a dar para el día miércoles todavía, ¿verdad? Entonces, tienen que resolver estas líneas de trabajo haciendo ¿qué? Haciendo 5 competencias en el área donde ustedes están desempeñándose como docentes, ¿no es cierto? O si no son docentes, en el área de su formación profesional. Puede ser en el área de las ciencias de la salud, ahí tienen un ejemplo, en el área de las ciencias exactas, ingenierías, en el área de las ciencias económicas y administrativas, o si estás en teología, no importa en el área donde te estás desempeñando, ahí tienes los ejemplos y también puedes ir desarrollando, considerando estos contenidos. Y para los que no saben cómo voy a redactar, licenciada, cómo voy a poner los verbos, aquí tenemos verbos de desempeño para las competencias. Ahí, fíjense, es un listado de verbos. Esta presentación la vamos a colgar ahora mismo con el doctor Choque, entonces ahí vamos a ir colocando para que ustedes puedan tener la misma presentación y puedan ir desarrollando la redacción de las competencias que se les está requiriendo. Ahora me van a decir, ay no, pero es muy complejo. No es nada complejo, ahí tienes el ejemplo. Puedes hacer de la misma forma, utilizando las flechitas que digan verbo, utilizando lo que diga contenido conceptual, en fin, pero sí necesito 5 competencias que se redacten en base a lo que tú estás elaborando y trabajando. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Me gustaría aquí ya poder escucharles. Tengo algunos mensajes que no se han leído. De Machi, que dice: tener una educación más integral se debe encarar en gran parte con tecnología necesariamente, rompiendo los paradigmas, haciendo que el aprendizaje se vuelva un reto incluso personal. Exactamente, Machi. Alejandra dice: como la tecnología en avance está avanzando e innovando con el paso de los años, como docentes debemos estar actualizados y mejorando nuestra innovación de técnicas de aprendizaje. Perfecto, Michelle, ya que hoy en día los jóvenes constantemente al cambio con las nuevas plataformas virtuales y información más actualizada que se precisa. Como docentes, dice Natalie, debemos formar profesionales eficientes en la práctica laboral, ya que muchas veces los alumnos se quedan solo con el saber sin la aplicación. Es cierto, Natalie. Y por otra parte, la tecnología nos permite innovar y crear nuevos espacios de aprendizaje creativo. La educación integral tiene diversos elementos que se traducen en diferentes tipos de educación, las cuales conforman el desarrollo integral del individuo. No sirve de nada aprender a aprender y adquirir mucho conocimiento si no lo ponemos en práctica. Es cierto. Es por ello que nosotros debemos innovar a nuestros estudiantes que lo pongan en práctica todos sus conocimientos. La tecnología en la actualidad es buena siempre y cuando se sepa usar. Es cierto, tenemos que dar siempre parámetros. Muchísimas gracias por tu participación, Emis. No sé quién será Emis, pero bueno, me vas a pasar tu nombre. Me parece muy importante aplicar la tecnología en la enseñanza de los estudiantes y docentes porque estamos en constante desarrollo y adaptamos es necesario para tener una competencia de excelencia y así como docentes y profesionales dar lo mejor de nosotros y enseñar con pasión y sabiduría, siempre respetando la cultura de uno, como dijo, un docente es un ejemplo del estudiante. Muy bien. Empecemos por nosotros a cambiar y transmitir lo que sabemos. Muchísimas gracias, Maribeth López. Muchas gracias por tus aportes. Bien, vamos a ir ya cerrando en nuestra presentación de hoy. Entonces, recalcarles nuevamente que deben presentar hasta el día miércoles la redacción de 5 competencias
que tengan estos elementos que son verbo, contenido procedimental, criterio de desempeño, finalidad y contexto. Esto para que después yo les pueda hacer una pequeña evaluación. Ustedes, no me gustaría que saquen del internet, háganlo de acuerdo a la materia que ustedes creen pertinente presentar. Si hay alguna otra pregunta, me gustaría seguir escuchándoles. Y si no, vamos a ir cerrando. Voy a llamar al doctor Choque. Esta presentación la voy a cargar ahora mismo para que ustedes puedan tener como referente de su desarrollo desde la materia. Si no hay ninguna otra pregunta, puedan hacerlo por el internet. Y si no, vamos a ir un poco llamando al doctor Choque para que haga una última despedida y así finalizar nuestra presentación de hoy. Si me permiten un momentito, por favor. Está el doctor Choque, entonces, para despedirnos en esta noche. Muy bien, agradecemos a nuestra docente por esta magistral presentación. Como siempre, recordarles que estén revisando constantemente Classroom para ver que todas las actividades estén hechas. Por favor, no se desconecten, vamos a tomar la asistencia en este momento. No se desconecten, por favor, todavía.